En este video te voy a mostrar una fórmula, una serie de funciones que van a sustituir por completo a lo que es o a lo que conocías como buscar X o buscar V. Es una función bastante útil, poderosa y muy fácil de aplicar. Checa. Vamos a suponer que ya estamos aquí en nuestra tabla de Excel, amigos, y nosotros tenemos esta tablita pequeña de ejemplo. Tú, como siempre, pues tú eres el que tiene el trabajo, la talacha más grande y tienes muchos miles de datos hacia abajo, entonces va a ser muy útil. Imagínate lo siguiente. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, aquí una nueva hoja para que veas cómo funciona esta fórmula. Aquí tengo una nueva hoja vacía y aquí tengo mi tabla de datos. Entonces lo que voy a hacer aquí, porque aquí voy a poner mi tabla principal y aquí tengo mi hoja blanca en nueva. Entonces lo que yo quiero aquí, por ejemplo, es extraer una información y simplemente quiero extraer completamente todas las columnas. Lo que mucha gente haría sería copiar toda la tabla, se la lleva aquí y después le borra algunas columnas y ya está, ¿no? Pero imagínate, son miles de datos y también son varias columnas. Entonces, lo que se recomienda es utilizar una función, que la voy a poner aquí abajo para ponerte en contexto rápido. Aquí abajo voy a poner la función, le voy a dar igual. Entonces le doy igual y le voy a poner elegir calls. Este de aquí se llama elegir calls. Esta función te va a permitir seleccionar una matriz, así como lo estoy haciendo yo, y una vez que selecciones toda la matriz, le vas a dar una coma y vas a elegir qué columna quieres. En este caso, puede ser que yo quiero la columna del vendedor, la columna del producto y la columna de la venta. Entonces, voy a elegir y voy a contar mis columnas de izquierda a derecha. Entonces sería la columna 2, la columna del producto, la 3 y la 4. Entonces será la 2, la 4 y la 5, perdón. Entonces quiero la columna 2, doy una coma, quiero la columna 4 o la columna 4 y quiero la columna 5. Cierro lo que es el paréntesis y voy a dar un enter. Entonces, una vez, como pueden observar, me da de esta forma Excel el resultado sin ningún inconveniente y eso me ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ya que yo tengo aquí los resultados, lo que tengo que hacer es, pues simplemente hacer los cálculos que yo quiera. O sea, por ejemplo, le puedo sacar, por ejemplo, aquí por el 1.16 o por 0.16 para sacar lo que es el IVA y hace los cálculos sin ningún problema. Entonces, aquí tendría una nueva tabla de Excel ya con los cálculos que yo quisiera. Entonces, como puedes observar, así funciona. Tengo aquí el IVA y tengo aquí lo que es mi dato, por ejemplo, de las ventas, ¿no? Entonces ya lo voy acomodando y es una tabla que funciona como yo quiera. O sea, realmente si hay cambios aquí, por ejemplo, a lo mejor el nombre del vendedor es Analía, por ejemplo. Entonces se va a cambiar, se actualiza de forma automática como si fuera buscar X o buscar V. Y lo hice en segundos. Lo puedo aplicar en cualquier otro lado. Por ejemplo, aquí simplemente selecciono aquí como puedes ver, selecciono mi fórmula, control C, me voy para acá y aquí voy a pegar con un control V. Y fíjate, en este caso me aparece de esta forma, porque tengo que seleccionar correctamente la matriz. Simplemente voy a editar la matriz, le doy aquí y selecciono nuevamente la matriz para que me seleccione la hoja correcta, le doy un enter y funciona sin problemas. Entonces, esta es una de las funciones bastante útiles que debes dominar y hay una función extra que ahora tiene que ver con las filas. La voy a poner aquí voy a borrar esto. Y fíjate cómo voy a colocar y voy a seleccionar las filas ahora. Seleccioné columnas. Ahora voy a seleccionar filas. Voy a dar igual. Le voy a poner elegir filas. Doy un tabulador y voy a seleccionar nuevamente la matriz. Selecciono la matriz. Doy una coma y voy a seleccionar qué fila. Quiero la 1, la 3, la 4. Entonces en este caso supongamos que quiero la información de Carlos y la información de Miguel. En este caso sería igual. Contar por filas. Aquí está la 1, 2, 3. Carlos está en la 3 y Miguel está en la 5. Entonces selecciono la 3, doy una coma y selecciono la 5 y cierro el paréntesis. Y observa, aquí está la magia. Ahora, si quiero los encabezados,
simplemente voy a editar mi fórmula, me coloco aquí en el primer resultado, es en el primerito donde coloqué la función o la fórmula, doy una coma y voy a colocar la fila que tienen los encabezados, que será la 1, la coma, y ahí está mis encabezados. Como puedes observar, es una fórmula, es una función que me va a traer todos los resultados que yo quiero, pero a partir de lo que son las filas. Entonces eso es mucho mejor, me da un resultado más preciso y sin estar pues combinando fórmulas o funciones como lo es con buscar X, algo más sencillo y más útil. Hasta aquí, si te ha gustado lo que es este video, por favor suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Recuerda que estamos subiendo videos más seguido aquí en Super Excel. Recuerda seguirnos en nuestras otras redes que están apareciendo por aquí y nos vemos en la siguiente.